La exposición oral es un tipo de presentación hablada donde una o más personas dan a conocer a un público de oyentes un tema determinado. Se trata de una práctica común para los estudiantes durante su formación. Sin embargo, para algunos, el hecho de hablar ante un público puede ser motivo de estrés y preocupación. Para evitar estos problemas, se debe tener presente que una exposición oral requiere de la misma calidad de preparación que cualquier otra tarea académica. Por esta razón, una característica común en todas las exposiciones orales es la necesidad de prepararse cuidadosamente y con anticipación. Es importante destacar que, aunque las exposiciones orales se usan principalmente en los colegios y universidades, estas también son una herramienta indispensable en el ámbito laboral. Por ejemplo, una persona puede realizar una exposición con el objetivo de vender un producto o de convencer a una audiencia para que actúe de una determinada manera. Es por esto que se nos enseña desde muy jóvenes a realizar exposiciones. En este video te explicaremos las características, estructura, elementos y técnicas de la exposición oral. Si quieres aprender más, puedes aprender en el enlace de la descripción. Características de la exposición oral. Tiene un propósito claro. Una exposición oral se puede llevar a cabo frente a los miembros de una organización empresarial o gubernamental, o bien en un salón de clases. En todo caso, es necesario que su propósito esté claramente definido. El objetivo de una presentación oral puede ser explicar un proceso, defender un punto de vista, contrastar opiniones, relatar eventos históricos, entre otros. Se adapta a la audiencia. Una exposición debe estar preparada específicamente para el público al cual está dirigida, para lograr así que la información llegue a la audiencia de forma eficiente. Hay que identificar claramente a los interlocutores. Ayuda mucho saber cuáles son sus antecedentes y qué nivel de conocimiento poseen sobre el material que se está presentando. Además, es importante conocer qué esperan obtener de la presentación. Evita detalles innecesarios. En las presentaciones de calidad se cumple la frase "menos es más". Es un error común por parte de los presentadores tratar de decir demasiado. Como resultado, el mensaje principal puede perderse. Es preferible una presentación clara y concisa, que sea provocativa y conduzca a un diálogo durante la sesión de preguntas y respuestas. Utiliza soportes visuales bien diseñados. Otra de las características de la exposición oral guarda relación con las ayudas visuales. Los soportes visuales con errores de ortografía y mal diseñados pueden dañar la credibilidad del orador. Aunque el discurso sea excelente, el expositor será percibido como poco profesional si las ayudas visuales están mal ejecutadas. Entonces, además de contener información importante, este material debe ser claro, limpio, organizado y lo suficientemente grande como para que el público pueda verlo e interpretarlo correctamente. Tiempo limitado. Esta es una de las características más importantes de la exposición oral. Cuando no se termina una presentación a tiempo, se puede perder la credibilidad. También se corre el riesgo de ofender al público. De igual modo, hay menos oportunidades de hacer una conclusión fuerte porque los asistentes no están escuchando o ya se han marchado. Elementos de apoyo para las exposiciones orales. Los elementos de apoyo en las exposiciones orales son aquellos recursos físicos que facilitan la comunicación entre el exponente y los oyentes. La elección del elemento adecuado depende de una serie de factores tales como la disponibilidad del material, las características físicas del lugar donde se hará la exposición, el tamaño del grupo al que se le hablará, el tiempo disponible para su preparación y el conocimiento que se tenga del manejo del recurso. Teniendo esto en cuenta, los elementos de apoyo más comunes son los siguientes. El pizarrón. El pizarrón o pizarra es un medio de apoyo que no necesita de elementos técnicos, por el contrario a las diapositivas que requieren de una computadora.
En los pizarrones se pueden escribir frases o conceptos sobre el tema que se expone. Igualmente se dibujan gráficas o esquemas para facilitar la comprensión del tema. La diapositiva. Las diapositivas son elementos creados con un programa de computación donde se pueden colocar textos, imágenes, gráficos y figuras. Las diapositivas se presentan en serie según el desarrollo del tema. Los videos. Estos sistemas de reproducción de imágenes y sonidos son muy utilizados en las exposiciones orales. Con ellos se logra introducir, resumir o ilustrar de forma muy eficaz el contenido del tema tratado. El guión. El guión consiste en una serie de notas en la que se detallan de forma ordenada los puntos fundamentales que se van a ir desarrollando en la exposición oral. Por estos motivos, el guión es de gran ayuda para que el expositor adquiera confianza. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el guión es solo un apoyo y no debe ser leído literalmente durante el transcurso de la exposición. Estructura de una exposición oral. Por lo general, las presentaciones orales siguen la siguiente estructura. El título. El título constituye la primera orientación sobre el tema que será tratado. Es decir, el título debe comunicar de qué se hablará en la exposición y el objetivo que se persigue. Un ejemplo de título para una presentación oral podría ser Características y contextos de vida de la población estudiantil en América Latina entre los años 2018 y 2021. La introducción. En la introducción se revela el tema que se tratará, su importancia y alcances. De igual forma, en esta parte se expresan los objetivos que se pretenden cumplir en la presentación. El cuerpo de la exposición oral. Se trata del desarrollo del tema, el cual debe ordenarse en diferentes puntos. Sin embargo, el expositor debe cuidar que dicho desarrollo no resulte tedioso, para lo que se recomienda recurrir a ejemplos, analogías, historias, dibujos, gráficas o imágenes. El cierre de la exposición. En el cierre o final de la exposición oral se realiza un resumen de los puntos más importantes que se expusieron. Con esto, el expositor busca fijar en su audiencia los conceptos expuestos. Tipos de exposiciones orales. Las exposiciones orales, por lo general, se clasifican en dos grupos, las individuales y las colectivas. De acuerdo con esta clasificación, se puede establecer diferentes tipos de exposición. Exposiciones individuales. En estas exposiciones interviene un solo expositor. Las estructuras de exposición más usadas en este caso son las siguientes. La charla, cuyas principales características son la informalidad y la posibilidad de que el público interrumpa para hacer preguntas. La conferencia, que se define por su formalidad. En este caso, los oyentes realizan las preguntas o intervienen al final de la exposición. El discurso. Esta es una presentación contundente que tiene la característica de ser formal y por lo general no utiliza elementos de apoyo. Exposiciones colectivas. Estas presentaciones orales son realizadas por varias personas, entre las que se distribuye la elaboración de la exposición. Los exponentes acuerdan cuáles serán las partes de la exposición que abordará cada uno, la duración y el orden de las intervenciones. Algunos tipos de presentaciones colectivas son la mesa redonda. En este tipo de exposición, los presentadores proponen distintos puntos de vista sobre el tema planteado. El simposio. En este tipo de exposición, los participantes son expertos en los distintos aspectos del tema que se presentará. Es decir, se trata de un grupo de personas que manejan un tópico propio de su especialidad o profesión. Técnicas de exposición oral. A continuación se muestran algunas técnicas o pasos que muestran cómo preparar una exposición, así como también de qué manera desarrollarla y finalizarla correctamente. Técnicas para preparar la exposición oral. 1. Se inicia definiendo el tema y los objetivos que se quieren cumplir. 2.
El expositor debe investigar y leer sobre el tópico. Esta investigación facilitará la selección de los distintos aspectos del tema que serán expuestos. 3. Se recomienda que el expositor conozca previamente las características de la audiencia, por ejemplo, la edad y el nivel de conocimiento que tienen sobre el tema. 4. Con anticipación, el expositor debe precisar los materiales de apoyo que utilizará. Por ejemplo, si se empleará un pizarrón, diapositivas o elementos audiovisuales. 5. Es de mucha ayuda realizar un esquema donde se establezca la forma en la que se desarrollará el cuerpo de la exposición. 6. Finalmente, se debe practicar y estudiar la exposición para lograr dominarla y exponerla de forma fluida. Técnicas para iniciar y desarrollar la exposición oral. 1. Toda exposición oral se inicia con la presentación del expositor, su nombre, afiliación o lugar donde estudia. 2. Luego, se presenta el título de la exposición y se establece un punto de inicio el cual debe estar relacionado con el tema. Por ejemplo, si el tema de la exposición es la desnutrición infantil, se podría iniciar diciendo: ¿conocen ustedes el número de niños desnutridos en el mundo? 3. Posteriormente, se desarrolla la presentación según fue planificada. Técnicas para finalizar la exposición oral. 1. Para finalizar la exposición se realiza un resumen de los puntos más importantes que fueron tratados. 2. Tras el resumen, se recomienda expresar una idea que englobe el fin último de la presentación. Por ejemplo, debemos impulsar la ejecución de medidas de prevención que permitan disminuir los índices de desnutrición infantil en el mundo.